La información así lo amerita. Ya tomamos contacto con nuestro móvil. Lisandra Dittler, buen mediodía para vos y contanos dónde estás. Sonia, ¿qué tal? Buen mediodía. Aquí nos encontramos en Santa Fe y sobre todo en el frente del Hospital Cuyen, hospital de referencia, hospital público, para analizar la situación, también situación sanitaria en esta ciudad y en la provincia en general, tras haber conocido anoche el decreto provincial con ciertas restricciones. Bueno, nosotros nos encontramos con el doctor Juan Pablo Poletti, director del Hospital Cuyen. Doctor, gracias por atendernos, por su tiempo. Sabemos que su tiempo vale oro en estos momentos, ¿no? ¿Cómo está la situación sanitaria aquí? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros como hospital de referencia COVID y hospital de emergencia, sin lugar a duda que hace casi 14 meses que estamos continuamente, momento a momento, administrando las camas para poder dar respuesta a dos hospitales en uno. Esto es, por un lado, la emergencia, el accidente, el politrauma que llega al hospital diariamente, y por otro lado, las derivaciones por patología COVID, que se abrió un área específica por calle Lisandro de la Torre para atender el ambulatorio COVID, y de allí, una vez evaluado, se define quién se interna y hay un sector del hospital destinado para la internación COVID. Y bueno, en este momento estamos realmente preocupados con la situación y sobre todo en lo que es al número de camas críticas, que realmente está siendo ocupada por personas de edad más joven y que ocupan más tiempo, más día la cama, lo que la rotación de camas se hace mucho más lenta. Bueno, para detenernos justamente en esta sala, ¿cuántas camas de cuidados críticos tienen ustedes aquí en el hospital? El hospital históricamente contaba con 30 camas críticas. Desde abril del año pasado se logró extender este número a 47 camas críticas, de las cuales 39 de esas camas son respiradas, y en este momento están destinadas casi 25 camas al área COVID y el resto a lo que es la unidad coronaria y el área no COVID de terapia intensiva. ¿Quedaría lugar disponible para pacientes con COVID? Nosotros hoy, el último informe de las 11 de la mañana, es muy dinámico, pero teníamos 4 camas libres críticas y una cama libre de COVID, 4 no COVID, pero lo que se hace es una logística que si necesitamos más camas COVID, se pueden mover pacientes para los boxes aislados, aún de una sala no COVID, se puede internar un paciente COVID siempre y cuando sea un box con puerta, que sea un ambiente cerrado a donde lo tendríamos que destinar por caso de necesidad. Hasta ahora no hemos necesitado poner a alguien en un lugar no COVID, pero ante la emergencia y la necesidad está articulado para que se pueda hacer sin correr riesgo de contagio a los otros pacientes. Claro, y en aquella sala, sacándola de cuidados críticos o las camas críticas, ¿cuántos internados con COVID hay? Nosotros tenemos 2 salas destinadas a pacientes COVID de internación general, que tienen aproximadamente entre las 2, 38 camas, y una sala más de 26 camas que está destinado a los aislamientos respiratorios y a todo lo que signifique sospechoso COVID. Es decir, no ya el confirmado, sino el que por ahí le dio un test rápido negativo. Estamos esperando el PCR, pero tiene clínica y tomografía para tener COVID. Ese paciente, hasta que no se constate que es COVID positivo, se lo debe aislar solo en una pieza, y es a veces el problema que tenemos cuando tenemos muchos sospechosos que ocupan 2 camas, porque ocupa una habitación para él solo, hasta que se confirme, y ahí recién se puede poner con otro positivo. 2 positivos pueden ir en una misma pieza, pero no puede ir un positivo con un sospechoso. Claro, se tiene que confirmar. Exactamente, y a veces, bueno, demora 24, 36 horas, y entonces estamos bloqueando camas para ese paciente sospechoso. Hoy tenemos aproximadamente 34 pacientes positivos internados en sala general, más casi 24 en terapia intensiva. Le revierto la pregunta, ¿qué capacidad tiene hoy el Hospital Cuyen para pacientes con COVID, ya sea de camas críticas o de pacientes que van a ir a sala? Bueno, aproximadamente, como le decía, estamos cerca de las 80 camas destinadas para el área COVID, pero
El año pasado tuvimos que abrir 20 camas más en otra área, que ya la tenemos también, que bloqueando una puerta ya se hace sala COVID, el recurso humano es el mismo, nada más que todos los días un comité de COVID que nos reunimos a las 9 de la mañana, determinamos si hay necesidad de ir abriendo salas COVID en base a la demanda de internación que tenemos. ¿Hoy en día hay necesidad? No, hoy con las 3 salas que le comenté que estaban abiertas en la sala general, no hay más necesidad, no hay necesidad de camas para bloquear otra sala no COVID. Sí, en terapia intensiva estamos muy justos, pero ya el hospital no tiene para dónde extenderse, por eso se determinó en el Ministerio, se van a abrir 8 camas críticas en el CEMAFE, que es el Centro de Emergencia Ambulatoria, que tiene lugar de hospital de día que se puede transformar en una terapia intensiva. La terapia del Cuyen va a coordinar esa terapia intensiva con los profesionales nuestros y bueno, va a haber médico de guardia activa de terapia y va a haber 20 camas de internación general en el CEMAFE. ¿Se piensa en montar un hospital de campaña? Sería la 4ª etapa dentro de la reestructuración interna, la primera, después se abrió el CEMAFE y las áreas aledañas, que puede ser un sanatorio que tiene destinado camas que estaban en desuso y hay que ponerlo en condiciones y se necesita abrir, y por otro lado el CEMAFE y la 4ª etapa, si seguimos quedándonos sin cama, es la posibilidad de abrir un hospital de campaña o en la vereda o en la calle o en el distrito, en el liceo militar que tenemos enfrente, pero son todas ideas que se van tomando para no salir en el medio de la guerra a salir a buscar armas, sino tener pensado con qué vamos a luchar esta pandemia en el caso que nos desborde. Bueno, me quedo con un dato que hoy mencionaba al principio. Son cada vez más los jóvenes que ingresan al hospital y sobre todo en estado de gravedad. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Y usted decía, tienen que pasar mucho tiempo internados. Sí, es algo que hemos visto este 2021, que no lo vimos en el 2020. En el 2020 teníamos un promedio de edad aproximado en terapia intensiva de pacientes que usaban camas críticas, que llegaba creo al 68 años, y ahora estamos en un promedio de edad de 55 años de los pacientes que tenemos hoy internados en terapia intensiva, lo que habla que bajó casi 12 años, 13 años, 10 años el promedio de edad en terapia intensiva. Esto sin lugar a dudas es una preocupación más, porque el paciente joven ocupa mucho más días la cama en terapia que un paciente añoso que bien, o por su evolución mejora rápidamente y se recupera y puede pasar piso, o al revés empeora y por su condición de tercera edad, más todas las enfermedades que generalmente conlleva, es un paciente que se deteriora y fallece. Nosotros hoy vemos en esto estamos viendo una internación de pacientes jóvenes diariamente y pacientes más graves de lo que veíamos en el 2020. ¿Pero la evolución es favorable? Sí, por ahí no. En esto tenemos un porcentaje de pacientes que fallecen propio de un COVID grave, pero el COVID leve o moderado que requiere internación, se le hace el tratamiento y bueno, después hay que ver que responda el tratamiento. Nosotros tenemos todos los protocolos de plasma, de paciente convaleciente, plasma equino, tenemos el protocolo en terapia intensiva de la Organización Mundial de la Salud, más el tratamiento propio de corticoide, oxígeno, todo lo que determinan los especialistas. A partir de ahí, cuando la evolución es favorable, están 4 o 5 días internados, pero era un paciente que el año pasado no se internaba, no ocupaba cama, que lo pasaba levemente en la casa, y hoy es también un poco, esto es lo que tienen que tomar conciencia los jóvenes, cuando decían a mí me tocó pero no me pasó nada, y ahora ya no es así. Tenemos una chica de 19 años en respirador en el hospital por COVID positivo. Muy importante el mensaje. Sonia, por las dudas hemos perdido el contacto con el retorno, pero lo último que le quiero preguntar, y sobre todo que el doctor aclare, es que acá en los sanatorios privados en Santa Fe no se atiende a pacientes con COVID, o sea, se terminan derivando a los hospitales públicos. Acá lo que se determinó por disposición del Ministerio de Salud el año pasado es concentrar los pacientes COVID en el Hospital Iturraspe Nuevo, en el Hospital Cuyen, y luego se abrió el Hospital Iturraspe Viejo con 2 salas de internación. El paciente con obra social, salvo PAMI, que tiene su cápita en los sanatorios y va a esos sanatorios, el paciente con cobertura social no se interna en los sanatorios, sino que son derivados a los hospitales públicos, lo que lleva que sin lugar a dudas el hospital está redoblando los esfuerzos
con un convenio que si se necesita camas, el sanatorio toma pacientes no COVID del hospital para que nosotros podamos hacer cama para los pacientes COVID. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Bien, hasta allí entonces la palabra del director, doctor Poletti, de aquí del Hospital Público Cuyen, en la ciudad de Santa Fe, donde también la situación sanitaria es grave, es crítica, se está viendo hora tras hora y día tras día cómo es la situación. Y sobre todo recalco este detalle que señalaba el doctor Sonia, personas cada vez más jóvenes y sobre todo en estado crítico, que tienen que ir a terapia, y veíamos un claro ejemplo de una joven de 19 años que está internada en terapia con oxígeno. Lisandra, excelente. Desde allí, desde la ciudad de Santa Fe, atención con ese mensaje. Ya ahora no afecta a los más grandes, no afecta a nuestros viejitos. Está atacando absolutamente en todas las edades y allí una paciente de solo 19 años en estado de gravedad. Lisandra Dittler estuvo desde muy temprano en Santa Fe, estuvo participando también de la conferencia de prensa que brindó el intendente Emilio Jatón. En instantes aquí en Telediario vamos a estar dando cuenta también de lo que dijo Jatón precisamente en el marco de cómo se ha agravado la situación allí en Santa Fe. Mientras tanto les comentamos